Sean bienvenidos a nuestra reunión de oración. Qué bueno que podemos estar juntos esta noche de miércoles 19 de marzo para orar juntos como iglesia, para pasar este tiempo reflexionando en la palabra del Señor, para traer nuestras peticiones y orar unos por otros. Así que qué bueno que podemos empezar esta reunión de oración. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus motivos de oración a través de la caja de comentarios de la transmisión en vivo, también por un mensaje privado a la cuenta de Facebook del Redentor o a mi número de WhatsApp que también se encuentra en un comentario fijo en el chat de esta transmisión. Así que les invitamos a que nos puedan hacer llegar estas peticiones desde este momento para poder irlas recibiendo con tiempo y poder compartirlas con los hermanos que nos van a acompañar a orar esta noche a través del Zoom. Así que bueno, como cada miércoles vamos a pasar a la reflexión en la palabra del Señor. El día de hoy el texto en el que estaremos analizando, en el que estaremos reflexionando, se encuentra en Jueces capítulo 2, versículos 8 al 19. Jueces capítulo 2, versículos del 8 al 19, y el título de la reflexión de esta noche es Un ciclo sin fin. Así he titulado la reflexión de esta noche, un ciclo sin fin, y es justamente lo que nos muestra Jueces capítulo 2. Y vamos lo que dice el versículo 8 de Jueces capítulo 2. Dice, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Jeres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y bueno, entonces lo que tenemos en estos primeros versículos es que se nos relata la muerte de Josué. Y recordemos quién era él. Josué fue el líder que Dios escogió para guiar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Y si has estado leyendo el plan de lectura anual que leemos como iglesia, de nuevo, si aún no te has unido, estás a tiempo de hacerlo. Está en un comentario fijo en nuestra página de Facebook las instrucciones de cómo participar en este plan de lectura anual y así podamos leer la Biblia juntos como iglesia. Pero si has estado leyendo este plan de lectura, bueno, terminamos de leer el libro de Josué, donde justamente se nos habla que él era un gran guerrero que obtuvo numerosas victorias para el pueblo de Israel y los llevó a conquistar muchos territorios, cumpliendo así las promesas que Dios había hecho de darles esa tierra donde fluye la leche y la miel. Y continúa diciendo el versículo 10 de Jueces capítulo 2, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Entonces, fíjense, en este capítulo 2 que todavía forma parte de la introducción del libro de Jueces, nos habla acerca de este ciclo que parece no tener fin, donde el pueblo de Israel se rebela en contra de Dios, olvida lo que Dios ha hecho por ellos, luego ellos van a adorar otros dioses, Dios se enoja con ellos por su idolatría y hace que otras naciones vayan y los conquisten y les hagan la guerra. Ellos no quieren experimentar esa guerra, ellos no quieren experimentar ese dolor de enfrentar la pérdida de seres queridos, así que claman a Dios para que Dios los salve. Dios en su misericordia, en su gracia, levanta líderes, levanta jueces para que puedan pelear por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es liberado de la opresión de sus enemigos y en lugar de que en ese momento de que son liberados de la opresión de sus enemigos, ellos muestren gratitud, ellos muestren fidelidad ante el Dios que los ha liberado una y otra vez, ellos en lugar de eso vuelven a ser rebeldes, vuelven a darle la espalda a Dios y vuelven a ser infieles y vuelven a adorar a otros dioses. Y eso lo vemos una y otra vez en el libro de Jueces y parece ser un ciclo que no tiene fin. Y fíjense cómo aquí en estos versículos que acabamos de leer, no solamente nos dicen que murió Josué, sino que también murió toda una generación con él. Para poder entender este ciclo sin fin, tenemos que entender cuál es el origen de este ciclo. Y esta nación que murió
con el recuerdo de lo que Dios se había hecho por el pueblo de Israel y se nos dice que apareció otra generación que no conocía al Señor. Y al pensar en esto me hacía estas preguntas. ¿Ustedes realmente creen que esta nueva generación de la que nos hablan estos versículos realmente no sabía nada sobre lo que Dios había hecho por Israel? ¿Realmente no habían escuchado jamás acerca de la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, o nunca habían celebrado una fiesta de Pascua antes, o jamás habían escuchado la increíble historia de cómo cayeron los muros de Jericó al toque de la trompeta del pueblo? ¿Creen ustedes que ellos no sabían esto, que nunca habían escuchado acerca de esto? Por supuesto que sí. Ellos conocían todas estas historias, seguramente habían escuchado todo esto, pero algo pasó. Aunque conocían esas historias, aunque celebraban todas esas fiestas y hacían cosas religiosas como entregar sacrificios o celebrar la fiesta de la Pascua o celebrar todas estas fiestas que tenía el pueblo de Israel, aunque hacían todo eso, las verdades detrás de todo lo que hacían ya no eran importantes para ellos. Ya no eran estas historias acerca de la liberación de Dios por su pueblo, ya no eran relevantes, ya no eran hermosas en sus corazones. Todas esas historias simplemente era información que ellos tenían en su mente, eran celebraciones que ellos practicaban, pero esto ya no tenía nada que ver con su corazón. ¿Y de quién es la culpa de esta tragedia? Inmediatamente lo que queremos hacer cuando algo malo pasa es encontrar culpables. Y es muy fácil que podamos pensar en que los máximos culpables de esta tragedia de que el pueblo de Israel no conociera ahora al Señor eran los padres de esta generación. Y desde luego que ellos tenían culpa en esto, pero tenemos que entender que no solamente era culpa de los padres, pero desde luego los padres tenían una responsabilidad muy grande. Primero que nada, tenemos que reconocer que parte de la responsabilidad que Dios da a los seres humanos para que le conozcamos, para que aprendamos sobre quién es Él, se le da a los padres. Los padres tienen el privilegio de poder enseñarle a sus hijos quién es el Dios que adoran y que le enseñen a amarlo y adorarlo al igual que ellos deberían amarlo. Sin embargo, muchas personas piensan que instruir a sus hijos a amar a Dios, enseñarles a sus hijos a amar a Dios, simplemente se trata de hacer cosas religiosas, como hacer devocionales, como llevarlos a la iglesia, como enseñarles a leer la Biblia, enseñarles a orar. Esas son cosas muy importantes, no me malinterpreten, no estoy diciendo que hacer un devocional sea algo malo, no estoy diciendo que enseñarle a sus hijos a leer la Biblia y orar sea algo malo, eso es algo muy bueno que tenemos que hacer como padres. Sin embargo, eso no es todo lo que tenemos que hacer. Hay una frase muy importante que se le atribuye a Albert Einstein que dice así: educar con el ejemplo no es una forma de educar, es la única forma de educar. Educar con el ejemplo no es solamente una forma más para enseñarle a alguien algo, es la única forma en la que en verdad podemos enseñar algo y que quede grabado en el corazón de otras personas. Y si Cristo no es realmente importante en nuestra vida diaria, si no es relevante Dios para nosotros, ¿cómo esperamos que sea importante para nuestros hijos, para las personas a nuestro alrededor, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros en el trabajo, para nuestros amigos, para nuestra pareja? Si Dios no es relevante para nosotros, ¿por qué tendría que ser importante o relevante para los demás? Fíjense, los padres están llamados a educar a sus hijos con el ejemplo. Ellos se darán cuenta si Cristo es verdaderamente el centro de su vida o si solamente es una actividad más que ustedes hacen los domingos. Ellos ven cómo reaccionan a los retos comunes de la vida. Ellos ven cómo reaccionan ante la crisis y las dificultades. ¿Cómo reaccionas ante las crisis y las dificultades? ¿Confías en el Señor? Oras en Dios, oras a Dios, trayendo tus preocupaciones, trayendo tus cargas, o te la pasas viviendo vidas de ansiedad, vidas de preocupación, te la pasas preocupado todo el tiempo, te la pasas ansioso todo el tiempo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien en casa te lastima o te decepciona? ¿Guardas rencor ante esa persona? ¿Eres grosero con esa persona? ¿O respondes con el perdón? El perdón
Recuerdas el perdón que Cristo te ha ofrecido y ese mismo perdón se lo ofreces a tus seres queridos cuando te desilusionan o cuando te decepcionan. ¿Cómo te va con el chisme en tu casa? ¿Cómo te va hablando de otras personas en tu casa? ¿Somos propensos al chisme? ¿Somos propensos a las críticas? ¿O mostramos gracia y misericordia cuando hablamos de los errores de otras personas? Los padres no deberían de pretender ser perfectos, porque no van a poder ser perfectos, pero sí deberían de pretender ser transparentes. Sus hijos necesitan ver claramente que ustedes dependen cada día de la gracia y el perdón de Cristo. La verdad del Evangelio no solo debe enseñarse con palabras o con devocionales o con cosas religiosas, debe ser visible en nuestra vida diaria. Si ustedes no muestran a sus hijos lo valioso y emocionante que es Cristo para ustedes, alguien más le mostrará a sus hijos que una vida lejos de Dios también puede ser emocionante. Si no les enseñamos a nuestros hijos el valor infinito de Cristo, estamos enseñando indirectamente que Él es insignificante. Deberíamos de preguntarnos eso. ¿En verdad Cristo para nosotros es valioso? ¿Es lo más hermoso que tenemos? O tal vez en nuestro caminar diario como cristianos, sí, vamos a la iglesia, sí hacemos cosas religiosas, pero a veces Cristo puede ser insignificante, no está en nuestras conversaciones, no está cuando estamos pasando momentos difíciles y podemos decir a los demás, ora por mí porque soy un pecador y necesito ir a mi Padre que me acepta, que me perdona, que me recibe, ora por mí porque estoy preocupado, pero se me olvida que puedo poner mis manos en Cristo y que Él quiere que confíe en Él y descanse en Él en esta área de mi vida. ¿Eres simplemente religioso o también eres transparente con las personas a tu alrededor? Ahora fíjense, no toda la responsabilidad es únicamente de los padres, también los hijos tienen una responsabilidad propia. La generación israelita que se nos describe aquí no conocía a Dios, sabía todas las historias, pero esas historias ya no eran hermosas ni valiosas para ellos. Me preocupa que nosotros podríamos estar en una situación similar. Vivimos en una sociedad que muchos llaman postcristiana, porque hace algunos años era muy difícil encontrar a alguien que dudara de la existencia de Dios. Pero hoy es cada día más común encontrar personas que no creen en Dios. Entonces, como pueblo de Dios, ahora en pleno siglo XXI, necesitamos preguntarnos si estamos reflejando verdaderamente la belleza y la relevancia del Evangelio hacia los demás. El pastor Tim Keller lo expresó así con estas palabras: el origen de toda rebelión contra Dios es olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. El origen de toda rebelión contra Dios es olvidar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Este es el inicio de este ciclo sin fin. Olvidar lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Si tú te olvidas del Evangelio, en consecuencia dejarás de obedecer a Dios y te rebelarás en su contra, dejarás de confiar en Él y entonces podrás confiar y descansar en algo o en alguien más que no es Dios. Vean lo que dice el versículo 12 ahí de Jueces capítulo 2. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Esta nueva generación decidió abandonar al Señor y eligió ser igual que las demás naciones que vivían a su alrededor. Pero es importante notar algo. El pueblo de Israel no dejó de ser religioso. Ellos eran muy religiosos, pero lo único que hicieron fue cambiar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, al Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto, por otros mini dioses, como claramente se nos dice ahí en el versículo 13, que adoraron a Baal y a Astarte. Y si seguimos leyendo el libro de Jueces, vamos a descubrir que los israelitas nunca abandonaron del todo al Señor, sino que trataron de combinar la adoración al Dios de Israel con la adoración a otros mini dioses. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué combinaban sus dioses? Porque si ellos no conocían realmente a Dios, si ellos no conocían la fidelidad, todo lo que Dios había hecho por ellos, entonces olvidaron que Él era digno de confianza. Y entonces comenzaron a buscar refugio en los dioses falsos de las naciones vecinas.
Hay una frase del reformador Martín Lutero que embona muy bien con esto que estamos diciendo. Martín Lutero dice, todo pecado brota de un malvado corazón incrédulo. Todos nuestros pecados son una respuesta de nuestra incredulidad a Dios. Son una respuesta de nuestra falta de confianza en Dios, que dejamos de pensar que nuestro Dios es digno de nuestra confianza. El día de hoy los creyentes vivimos en un mundo donde también se nos ofrece una amplia variedad de mini dioses alternativos a los que podemos estar rindiendo nuestra adoración, a pesar de que digamos que somos cristianos, a pesar de que digamos que somos cristianos, sin darnos cuenta, podemos estar adorando a otros mini dioses que nuestros corazones abrazan para obtener seguridad y confianza. Probablemente en nuestro contexto actual ya no nos llama la atención adorar una estatua que promete fertilidad, pero sí tenemos áreas de nuestra vida, esas zonas no conquistadas de la tierra prometida, que es nuestro corazón, en las que no queremos que Dios sea nuestro verdadero Señor. Por ejemplo, ¿cómo te va en el trabajo? Especialmente cuando se habla de corrupción. Podemos caer y decir, en este mundo, el que no tranza, no avanza. Señor, tú sabes que intento ser honesto, pero si soy honesto, voy a perder mi trabajo. Si soy honesto, no voy a triunfar en esta posición que tengo y que ahora he recibido. Tú sabes que tengo que hacer esto, Señor. O tal vez pueda pasarte en el área de la tentación sexual. Te autojustificas diciendo cosas como sé que esto está mal, sé que no tendría que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero no puedo evitarlo. Es parte de lo que soy, Señor. Debes de entender, Señor, que yo en verdad amo a esa persona y por eso hago esto. ¿Le dices esas cosas al Señor? ¿O qué tal en tu área financiera? ¿Qué tal te va con la generosidad? Puedes justificar tu falta de generosidad diciendo, Dios, sabes que la economía está terrible, hay amenazas de que vamos a entrar en recesión, Señor, apenas me alcanza para cubrir mis gastos, seguro tú comprenderás que no puedo apartar el 10% de mi salario para darlo a la iglesia. Yo sé que tú me entiendes, Señor. ¿Se dan cuenta cómo fácilmente permitimos que haya áreas en nuestra vida en las que no confiamos plenamente en el Señor? Al igual que el pueblo de Israel, vemos estas historias y decimos, qué tontos eran los israelitas, cómo podían abandonar al Dios de Israel e irse a la adoración de otros mini dioses, que además eran los dioses que adoraban sus naciones enemigas. ¿Se dan cuenta la incongruencia? Y a veces al ver esto decimos, qué tontos eran los israelitas, pero son un reflejo de cómo somos tú y yo. Igual que sucedió con Israel, si nosotros no conquistamos esas áreas con fe y confianza en Dios, serán esas áreas las que nos conquisten a nosotros. ¿En qué áreas de tu vida tú no confías en el Señor? Puedes confiar en Dios para tu salvación, pero puedes confiar en Dios también en tus relaciones, en la forma en la que te relacionas con los demás. Puedes confiar en Dios en tu trabajo, puedes confiar en Dios en tu economía, en tu salud financiera. ¿Se dan cuenta? Dios no está solamente llamado a ser el Señor de tu salvación, está llamado a ser el Señor de tu vida. Él quiere ser el Señor de tu vida. Y si tú no confías en Él en todas las áreas de tu vida, esas áreas de tu vida van a ser gobernadas por otros mini dioses que te van a gobernar y que te van a esclavizar. Dice el pastor Tim Keller esto, me pareció muy interesante. Dice, el mayor peligro no es que nos volvamos ateos. Fíjense lo que dice Tim Keller. El mayor peligro de una persona no es que se vuelva atea, sino que pidamos a Dios que coexista con otros ídolos en nuestros corazones. ¿Cómo ven esto? El mayor problema de una persona no es que sea atea, sino que le pida a Dios que coexista con otros ídolos en nuestros corazones. Y eso fue justamente lo que le pasó a esta nueva generación. Ellos no eran ateos, eran muy religiosos, pero le pidieron al Dios verdadero coexistir con otros dioses que gobernaban sus corazones. Y dice el versículo 14, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los dejó en manos de los enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Algo que el pueblo de Israel tenía que entender
era que Dios siempre cumple con sus promesas. Si ellos confiaban plenamente en Él y le obedecían, el Señor estaría con ellos en cada batalla, en cada momento de su vida, asegurando la conquista y el disfrute pleno de la tierra prometida. No solamente para ellos, sino también para sus hijos. Por otro lado, si se alejaban del Señor para seguir a otros dioses, entonces se enfrentarían su juicio, permitiendo Dios que fueran derrotados por sus enemigos. Y esto nos muestra algo importante. Dios se enfurece cuando ponemos otras cosas en el lugar que solamente a Él le corresponde. Pero tenemos que comprender algo. Si tú quieres comprender realmente el amor de Dios, tienes que comprender su ira, quieres que comprender su juicio. La ira de Dios, el juicio de Dios es también una manifestación de su gracia y amor hacia nosotros. Sé que solemos pensar en el amor de Dios, en la gracia de Dios, solamente cuando Él nos bendice, solamente cuando Él nos permite estar cómodos, solamente cuando Él responda a nuestras oraciones como nosotros queremos. Pero déjenme decirles que la gracia y el amor de Dios también se muestra cuando Él se revela a nuestras vidas a pesar de circunstancias que no quisiéramos experimentar, que no nos gustaría experimentar, que odiamos experimentar. El pueblo de Israel seguramente no imaginó que ahora que estaba en la tierra prometida, ahora se encontraría angustiado por la amenaza que significaban las naciones vecinas, que eran sus enemigos. Pero esta angustia que ellos experimentaron fue la que los llevó a clamar a Dios nuevamente, fue la que hizo que sus ojos volvieran al Dios verdadero. Tal vez el día de hoy tú te encuentras en una situación similar, sintiendo angustia como lo experimentaron los israelitas, por alguna cuestión de salud, por alguna cuestión en el trabajo, por alguna cuestión financiera, por alguna cuestión familiar. Pero ¿por qué no considerar que esa angustia que estás experimentando puede ser parte del amor y de la gracia que Dios tiene para ti? ¿Por qué no pensar que Dios en su gracia y en su misericordia está permitiendo este tiempo difícil para que puedas reconocer la idolatría de tu corazón y puedas poner tu mirada otra vez en Cristo? ¿Se dan cuenta? Como muchas veces simplemente relacionamos el amor de Dios cuando las cosas nos salen bien, pero si somos cristianos, deberíamos de pensar que Dios también obra a través de las adversidades para que podamos otra vez poner nuestra confianza en Él. Y dice el versículo 16, entonces el Señor hizo surgir líderes que los liberaron del poder de sus invasores. Sin embargo, tampoco escucharon a esos líderes, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Y entonces el libro de Jueces revela como ningún otro libro la fidelidad y la misericordia de Dios. Y nos plantea este ciclo sin fin. Israel desobedece a Dios desde el principio, ellos fallan en completar la conquista como les fue encomendado, caen en las costumbres paganas y adoran a otros dioses, Dios los castiga y a pesar de su desobediencia, Dios los libra una y otra vez. ¿Pero acaso no vemos este mismo ciclo en nuestras vidas? No todo el tiempo nos damos cuenta cómo fallamos en amar a Dios y ponemos nuestra confianza en un Dios falso, pero a pesar de eso, Dios otra vez nos muestra su gracia, nos muestra su misericordia todo el tiempo. Tenemos que entender esto esta noche. Dios es fiel en cumplir su parte del pacto a pesar de que nosotros no podamos cumplir con nuestra parte del pacto, a pesar de que nosotros seamos infieles, a pesar de que nosotros seamos rebeldes, a pesar de que nosotros seamos incrédulos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 3, esto precioso que nos recuerda el apóstol Pablo. Dice, pero entonces, si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? Fíjense lo que está preguntando Pablo. Si algunos no pueden creer, ¿acaso su incredulidad en Dios anula la fidelidad de Dios? Y responde Pablo, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, Dios es siempre fiel, aunque el hombre sea un mentiroso. Nuestra falta de fe, nuestros tropiezos y fracasos jamás pueden anular la fidelidad de Dios. Él permanece fiel aun cuando nosotros no podemos ser fieles. Cuando Israel clamaba en medio de su angustia, Dios levantaba líderes o jueces para liberarlos.
Dice el versículo 18, cada vez que el Señor levantaba entre ellos su líder, el Señor estaba con él. Mientras ese líder vivía, los liberaba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el líder moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De tal forma, se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Esto es exactamente lo que sucede cuando nuestro arrepentimiento es superficial. Muchas personas dicen arrepentirse, pero solo lo hacen porque quieren que Dios los libere de las consecuencias de sus malas decisiones. No porque realmente quieran acercarse a Dios, simplemente quieren que Dios los libere de las consecuencias de lo que han hecho. Y eso mismo le ocurría al pueblo de Israel. Ellos clamaban y lloraban a Dios cuando la situación se volvía difícil, pero apenas eran liberados de sus problemas, regresaban inmediatamente con sus dioses falsos, con sus ídolos. No buscaban tener una relación auténtica con Dios, solamente buscaban un alivio temporal, que Dios los salvara de sus circunstancias. Este ciclo interminable parece no tener solución. Pecamos, sufrimos consecuencias, clamamos a Dios, somos liberados y luego volvemos a nuestro mismo pecado. ¿Cuál es la solución para romper este ciclo? Aquí parece que Dios está en un gran conflicto porque por un lado Él es justo, Él es santo y no puede tolerar el pecado, pero por otro lado Él es misericordioso, Él es fiel y no puede abandonar al pueblo que prometió bendecir. ¿Cómo se resuelve esta aparente lucha, esta aparente contradicción? La única solución posible, amigos, hermanos, es Cristo. Cristo es la respuesta perfecta de Dios. Fue necesario que Dios viniera a este mundo en la persona de Jesús, tomara nuestra naturaleza humana, viviera en perfecta obediencia y cargara sobre sí nuestras consecuencias. En la cruz nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús y su perfecta justicia fue puesta sobre nosotros. Esto es lo único que puede romper este ciclo que parece que no tiene fin. Cuando entendemos que Dios hizo esto por nosotros, podemos estar seguros de que Él es digno de toda nuestra confianza. En otra parte, ahí en Romanos, Pablo también nos dice esto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si Dios fue capaz de entregar lo más valioso que tenía, que era su propio Hijo, ¿cómo no podemos confiar plenamente en Él en cada área de nuestras vidas? No confíes en Cristo solamente para tu salvación, eso es muy importante, pero Cristo es digno de tu confianza para cualquier área de tu vida. Esta noche, mientras oramos juntos, recordemos que Dios ha enviado al juez y Salvador perfecto, ese Salvador que necesitamos para romper este ciclo de pecado. Pongámonos nuestra mirada en Cristo y pongamos en Él toda nuestra esperanza, porque solamente en Él encontraremos verdadera libertad y la verdadera transformación que nuestro corazón necesita para romper este ciclo de idolatría, este ciclo que parece no tener fin, pero que en Cristo en verdad tiene fin.